Pues muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro comentario del libro de los Hechos y vamos hoy a entrar en el capítulo 12 de este gran libro, de esta historia de la Iglesia antigua, de la Iglesia en el Nuevo Pacto, la Iglesia que también es llamada la Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesucristo. En definitiva, es la Iglesia que es la congregación de los creyentes, de los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor Jesús, en el Evangelio de San Mateo, dijo, Mateo capítulo 20 en concreto, y es algo que encontramos en el versículo 22, Jesús dijo, en relación con una pregunta que le hizo la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la madre de Juan y de Jacobo, y le dijo, el Señor le preguntó, ¿qué deseas? Y le dice, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pidió la madre este privilegio. Y Jesús le respondió, ¿no sabéis qué estáis pidiendo? ¿Podéis beber la copa que yo estoy por beber? Le responden, podemos. Le dice, a la verdad de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha e izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Hay una frase aquí importante, cuando les pregunta, ¿podéis beber la copa que yo estoy por beber? Jesús pregunta, ¿qué significa la copa? Todos sabemos que era el símbolo del sufrimiento, el símbolo incluso de la muerte. Era una forma bastante normal que para algunas personas, al ser condenadas a muerte, se les hiciera beber un veneno. Y tenían ellos mismos que coger la copa y beber el veneno. Naturalmente producía la muerte. De manera que el decir beber de la copa era una forma metafórica, una forma simbólica de decir pues que sí podían sufrir o incluso morir. Y ellos dicen, sí, podemos. Y Jesús les ratifica esta idea y les dice, a la verdad de mi copa beberéis. De la misma copa que iba a beber el Señor Jesucristo, la copa del dolor, del sufrimiento, la copa de la muerte, de esa dice, también vosotros beberéis. Y es una constante en los evangelios, porque no es esta la única vez que aparece esa idea, que aquellos que han de seguir al Señor Jesucristo han de estar preparados a tomar una cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz y venga en pos de mí. Es exactamente la misma idea, transmite el mismo concepto de que el ser seguidor de Jesucristo, creyente en Jesucristo, trae dolor, trae persecución, trae muerte o cualquier otro de los males que podamos imaginar, por el mero hecho de ser un seguidor, un creyente en Jesucristo. De esto, de hecho, ya hemos tomado nota en este mismo libro de los Hechos. Hemos visto, por ejemplo, la muerte de Esteban, a la que el propio Saulo de Tarso, pues en cierta manera colaboró también, por lo menos no ya solo como testigo, sino incluso como ayudante de aquel hecho. Y sabemos, por cierto, que el propio Señor Jesucristo efectivamente fue el objeto de una persecución cruel, de la difamación y de tantas cosas que llevaron finalmente a un juicio injusto que decretó su muerte. De manera que la Biblia nos habla claramente y transparentemente de un hecho, y es que ser cristiano es algo que abre las puertas
del dolor, de la persecución, del sufrimiento e incluso de la muerte. Y desde el principio no tardó mucho tiempo. Todos los que estaban con él estaban bajo peligro, tenían la posibilidad de sufrir y de resistir también en medio de la persecución. A veces esa persecución se prolonga, se alarga, no lleva a la muerte directamente, pero como en el caso mismo de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo hostigado, perseguido, difamado durante un tiempo largo, hasta que al final todo aquel montaje de acusaciones falsas e injustas se desata y va a parar a la cruz. Por lo tanto, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Creo, hermanos y hermanas, creo que este es un hecho que no sé si hoy día los que vivimos relativamente seguros, los que vivimos de una manera que no tenemos una persecución inmediata, pues a veces nos olvidamos de este hecho, nos olvidamos de que estamos bajo la presión de una enemistad general que es la de todos aquellos que no comparten nuestras ideas. No digo que todos y cada uno de ellos vaya a ser, de hecho, un perseguidor, pero quiero decir que aquí hay dos campos, aquí hay dos bloques, y Jesús mismo dijo que el que no está conmigo está contra mí. Porque claro, siempre se quiere buscar un campo intermedio, como diciendo, bueno, yo no estoy ni con unos ni con otros. Que esa es una de las características del tiempo en que vivimos, ¿verdad? Que se quiere zafar de cualquier responsabilidad. No, Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Naturalmente. Porque ser cristiano no es simplemente, pues, decir qué bonito es esto. O, en fin, no podría ser bonitos y tal. Y luego, pues, inmiscuirse, o más bien meterse dentro de otro campo, o buscar un campo neutral. No existe. No se puede ser neutral. ¿Estamos con él o no estamos con él? Si estamos con él, con la causa del Evangelio, con la causa de la verdad del Evangelio, aquello que los puritanos llamaban la verdadera religión, que era una expresión que comprendía la doctrina, pero no solo la doctrina, comprendía también la manera de vivir, y no solo eso, comprendía también la manera de adorar a Dios, el culto a Dios. Ellos llamaban verdadera religión a todo eso. La doctrina, que es importantísima, es fundamental, claro, es uno de los grandes fundamentos, pero luego la vida de cómo vivimos, porque la doctrina únicamente se puede convertir en un pasatiempo intelectual. Es necesaria la doctrina, y ahí tenemos la Confesión de Fe de Westminster y otras tantas confesiones reformadas, y las hemos de escudriñar y de estudiar. Y por cierto que os digo que vamos a hacer una reimpresión de la Confesión de Fe de Westminster que teníamos en español y que se había agotado, y vamos a revisarla y mejorarla un poco, y dentro de, tal vez antes de un mes, tendremos una nueva edición de la Confesión de Fe. Es una buena noticia porque hace tiempo que se agotó. Pero, como digo, la Confesión de Fe es fundamental. Y yo os animo a que la tengáis cerca siempre y repaséis sus artículos y veáis cómo, claro, es cierto que hoy parece que un documento del siglo XVII nos parece demasiado radical, nos parece demasiado fuerte, demasiado severo. Y bueno, me gustaría que leyerais otras cosas del siglo XVII de los cristianos
porque tal vez os daréis cuenta de que la confesión de fe no es el más radical de todos. Pero eso sí, la idea de la verdadera religión, doctrina, práctica, doctrina y práctica, y culto, práctica en nuestra vida cotidiana, siempre guiados por la palabra de Dios misma. Y esto, bueno, llevó en ese siglo de grandes luchas, de grandes persecuciones, etcétera, en muchos países, y llevó también, antes, en el siglo anterior, pues a la gran y terrible persecución de la Inquisición en los países católicos. De manera que aquí en el libro de Hechos, en este momento, en el capítulo 12, es como si se abriera la puerta a la persecución. El primer aviso fue Esteban, la muerte de Esteban. Pero ahora la puerta se abre de par en par y nos dice, el capítulo 12, al principio del capítulo 12, dice que en aquel entonces, se refiere a cuando los hermanos de Antioquía enviaron a Jerusalén con una serie de donativos y de ayuda para los hermanos que no solamente en Jerusalén, en Judea. No olvidemos, Antioquía pues estaba ya en Asia Menor y era un lugar, bueno, prácticamente en Siria en realidad, y desde aquel lugar que todavía estaban tranquilos, la iglesia había prosperado, se había hecho una gran iglesia en Antioquía y enviaban su ayuda a los hermanos de Jerusalén y de Judea en general. Pero entonces, precisamente en Jerusalén y en Judea, cambian las circunstancias, cambia la situación. ¿Qué pasa? Que el rey Herodes, el nieto del primer Herodes que conocemos de cuando Jesús nació, este es el nieto, Herodes Agripa I. Este Herodes, naturalmente hay toda una familia de Herodes, y aquí nos encontramos con este. Y este, que se había educado en Roma, por cierto, allí al lado de los grandes nobles y príncipes romanos, y era un protegido de ellos, y allí lo habían puesto en Judea, en todo lo que era la tierra de Palestina de aquel tiempo, lo habían colocado allí como el enviado de Roma, y tenía una cierta autonomía para gobernar también él en la tierra de Israel. Y este Herodes, que quería, por otra parte, congraciarse con el mundo judío, viendo que la mayoría de los judíos estaban en contra de los seguidores de Jesús, pues él decidió perseguir a la iglesia en Jerusalén. Y efectivamente, dice el versículo 1 y 2, que por aquel entonces el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, como dice el texto griego, para hacerles daño. Y se fija, de alguna manera, se fija en Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, precisamente, aquellos cuya madre había ido a Jesús diciendo: te vengo a pedir que cuando tú vayas a tu reino, estos dos se sienten uno a cada lado tuyo en su trono. Y ya hemos leído la respuesta del Señor Jesucristo. Pues este mismo Jacobo, hermano de Juan, de padre Zebedeo, pues fue el primero. Mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Mató a espada, quiere decir, lo decapitó. Jacobo
fue el primero en estar en la gloria de Dios. La prisa que tenía la madre de que estuvieran en el reino de Dios se cumple. No para sentarse en un lugar distinguido mejor que los otros, sino para estar con nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de Dios el Padre. Y allí fue donde se desata de una manera oficial, por parte de la máxima autoridad judía en civil, esa persecución contra los cristianos. Porque cuando dice el versículo 3, cuando Herodes Agripa vio que esto agradaba a la mayoría de los judíos, pues como buen político dijo, hombre, esto es bueno para mí. Y entonces dice, pues voy a continuar con esto. Y después se fijó en Pedro. Pedro, que bien sabemos todos, tenía siempre un papel importante, era una persona que resaltaba y que era bastante notoria dentro del mundo cristiano, medio escondido en aquel momento, pero que era suficientemente conocido para que Pedro fuera el siguiente. Y entonces viene toda esta historia del encarcelamiento de Pedro, para luego continuar en todos los grandes problemas que la Iglesia cristiana va a sufrir en estos años siguientes, particularmente en la persona de Pablo, de Saulo de Tarso, que iba a tener que soportar persecuciones de los judíos, complots contra su vida, toda clase de asechanzas, de calumnias, etc. De manera que va pasando de uno a otro, se extiende por todas partes esa idea de ir a cazar al cristiano, de ir a matar al cristiano. Esa idea va a extenderse luego en el tiempo y también por todas las regiones del imperio. De tal forma que ya sabéis perfectamente que luego fueron los mismos romanos los que toman la iniciativa al darse cuenta de que aquello no era un movimiento efímero y pasajero, aquello era algo muy serio, nada menos que declaraban como Rey universal a Jesús resucitado, y que el cristiano no tiene por encima de ese Rey a ningún otro rey, no tiene por encima de ese gobernante a ningún otro gobernante. Él es aquel único a quien debemos nuestra obediencia absoluta. Debajo de él todo es relativo. Eso lo entendieron muy bien aquellos cristianos que se vieron a lo largo de la historia envueltos en ese problema, en esa confrontación. ¿A quién debemos nuestra obediencia? Y es claro que la enseñanza del Señor Jesucristo es que aquí hay una cuestión que debe distinguirse muy bien. Hay una obediencia que debemos a unas autoridades según las competencias que Dios ha dado a esas autoridades. No es una competencia absoluta, porque entonces, claro, el cristiano se enfrenta a los regímenes totalitarios, como los ha habido tantos, en donde el gobernante piensa que tiene bajo su pie aplastado al resto de la población, que debe obedecer todo. Ese es el totalitarismo. Y bueno, podríamos hablar extensamente de las muchas variantes, de las diferentes intensidades, pero ese es un vicio humano, una consecuencia del pecado, de querer dominar a los demás, a los otros, por encima de todo. Los emperadores romanos no podían tolerar la idea de que había otro rey, otro señor, otra divinidad
por encima de ellos. Todo debía de estar sometido a ellos. Y esa posición del Imperio Romano pues se ha multiplicado, luego se ha repetido en diversos momentos de la historia, en muchos regímenes diversos. Pues bien, ahí tenemos el momento en que Herodes Agripa inaugura esa persecución. Y como he dicho, lo hace por motivos de que, como eso agradaba a la mayoría de los judíos, pues empezó a hacer esto. Y ciertamente que, como digo, veremos esto luego en el apóstol Pablo y luego en las cartas apostólicas, sobre todo en las cartas de Pedro, veremos que la persecución ya luego había pasado. De esa frontera del judaísmo se había trasladado a los poderes del Estado romano, del Imperio Romano. Bien, ¿cómo fue entonces la experiencia de Pedro? Porque le dedica un buen espacio, el capítulo 12, del versículo 3 al versículo 19, y vemos aquí una historia que es muy conocida, ciertamente, que nos gusta a todos cuando éramos pequeños, muchachos, ¿verdad? Con todo este aderezo que tiene de misterio, de cosa sobrenatural. Y fue entonces Pedro apresado, fue entregado a un grupo de 16 soldados, 4 piquetes. La palabra piquete, que es aquí, tenemos en el versículo 4, en el texto original, indica que cada piquete tenía también 4 personas, 4 soldados. Eran los que se turnaban. Cada 3 horas cambiaba el piquete, cambiaba el grupo de soldados, cada 3 horas. De manera que a los que les tocaba durante la noche, a los 2 grupos que les tocaba la noche, dormían ellos en la misma cárcel que Pedro estaba, encadenados ellos con el prisionero, con Pedro. Y esto es algo que realmente demuestra el interés que tenía Herodes de que no se le escapara, de que Pedro tenía que morir también. No le mataron enseguida porque era la celebración de la Pascua en aquellos días. Lo dice más adelante, nos dice que era el día de los panes ácimos, el día de la Pascua, los días de la Pascua. Y por eso no lo ajusticiaron enseguida, no lo ejecutaron. ¿Qué pasó entonces? Pues bien, ahí tenemos el texto que nos explica el proceso de cómo, estando vigilado, guardado, estando de una manera muy claramente sometida a esa vigilancia, no había esperanza para Pedro de salir. Sin embargo, dice el texto que estando Pedro con los centinelas también delante de la puerta, vigilando la cárcel, he aquí una luz resplandeció en la celda y apareció un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Un ángel del Señor quiere decir un enviado del Señor. Un enviado del Señor es, en este caso, un espíritu angélico que es visible, que se hace visible, que se le puede oír hablar y que por lo tanto pues puede comunicarse con Pedro. Y ahí tenemos la conversación de este ángel: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le da las instrucciones: cíñete, átate las sandalias, y ponte la ropa, átate las sandalias, el cinto, y ponte el manto y sígueme.
Y ahí vemos esa comitiva de el ángel delante y Pedro siguiéndole, que no entendía lo que estaba pasando, era como un sueño, era como algo que no era real. Él dice aquí, el versículo 9, dice, pero no entendía qué es lo que estaba sucediendo por medio del ángel. Que el ángel era real, sino que suponía que estaba viendo una visión. No lo entendía, y entonces pasaron, sin embargo, la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que por sí misma se abrió, y salieron, cogieron la calle adelante, y luego, de golpe, el ángel desaparece. Bien, esta historia es, con todo su carácter dramático y claro, de carácter muy sobrenatural, muy lejos de la realidad que estamos acostumbrados, pues es una historia que en cuanto desaparece el ángel, Pedro es como si despertara del sueño, le parecía que estaba como aturdido, y entonces recupera él su sentido completo y dice, ahora entiendo de verdad que el Señor envió su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Fijaos aquí cómo subraya el escritor lo que estaba pasando. Era Herodes y el pueblo judío. Y Herodes estaba haciendo una cosa que contentaba a los judíos, con lo cual su gobierno se hacía mucho más cómodo y no iba a tener la contestación y, vamos a decir, las dudas que los judíos tenían sobre la familia Herodes y todas esas cosas que ya sabemos. Así que Pedro quedó, como diríamos, de una pieza, sorprendido, pero consciente de que estaba libre. Así que se fue a la casa de Miriam, la madre de Juan Marcos, dice, el nombre que también era llamado también Marcos, donde ya muchos estaban reunidos orando. Versículo 12, estaban orando. Bueno, ahí tenemos una contestación cristiana al peligro y a las pruebas. La Iglesia oraba por una emergencia, que era la inminente ejecución de Pedro. No era un problema pequeño, era una cosa gravísima. Acababa de morir Jacobo, estaba Pedro en el corredor de la muerte, y la Iglesia oraba. Y esa oración es atendida, indudablemente. Es una conjunción de los planes eternos de Dios y de la intervención de la Iglesia de Dios. Y entonces vemos cómo hay aquí una situación un poco curiosa, y es como Pedro llamó a la puerta y salió a atenderla una muchacha, que es una servidora, una sirviente de allí, Rodé se llamaba, o Rode si también se pronuncia, y reconociendo la voz de Pedro por causa de no abrió el pórtico, y salió a atender a esa, y fue a informar que Pedro estaba allí, fuera, en el portal. Y bueno, vemos esa reacción, ¿verdad? No se lo creyeron. Es algo un poco irónico, ¿no? Un poco irónico de que la Iglesia estaba orando por Pedro, y cuando Pedro aparece o se le presenta e informan que Pedro ha llegado, pues no, le dicen, estás loca. Como diciendo, ¿verdad? Esto es imposible. Yo no creo que haya ahí una incredulidad tampoco, ¿no? Pero yo creo que en fin, ¿no? Ellos pensaban que de alguna manera Dios podía librarlo de la muerte, pero no de tanto como que se presentara allí a los pocos minutos que habían pasado, pocas horas.
y más bien pensaban que es su ángel, o que es un ángel. En el versículo 15 es el ángel de él, el ángel suyo. ¿Qué querían decir con esto? Pues un ángel es una de las pocas veces que se habla de un ángel ciertamente. Aquí podemos hacer varias interpretaciones de esto. Porque no me canso de decir que la palabra ángel aquí se ha transcrito, no se ha traducido. La traducción sería, es su mensajero. Es su mensajero. Cuando se dice el ángel del Señor, es el mensajero del Señor, que normalmente son espíritus, ¿verdad? Cuando se dice que es el mensajero de Pedro, aunque dice el texto griego angelos, nosotros lo transcribimos, lo pasamos casi letra por letra, sin traducir, sin fijarnos en el significado. Pero si vosotros buscáis en un diccionario, esta palabra angelos significa mensajero. Son mensajeros. Entonces podemos pensar o bien que era un ángel espiritual, o bien que era un mensajero que Pedro había enviado para decir algo. No sabemos. Sea cual sea, de todas formas, la sorpresa que se llevó la Iglesia, aquel grupo grande de cristianos que estaba orando, es de que tan pronto tuvieran noticias directas de Pedro. Y lo que no pensaban era que era Pedro mismo. Y por eso dicen, es un ángel o un mensajero. Así que, sea como sea, pues Pedro continuaba llamando. Imaginemos allí Pedro llamando porque, claro, se había escapado de la cárcel. Y tenía allí prisa en meterse en la casa, esconderse tal vez. Continuaba llamando. Y cuando abrieron, lo vieron y se asombraron de ver a Pedro mismo. No era un mensajero, no era un ángel espiritual, era Pedro en persona. Y luego viene ya, con esto terminamos este pasaje, la reacción primero de la guardia y luego del propio Herodes. La guardia alborotada, la guardia asustada. ¿Qué ha pasado con este prisionero? ¿Dónde está? Podemos imaginarnos, echándose la culpa unos a otros. No tenían explicación. Y Herodes, brutalmente, pues decide procesar, dice, a los guardias y ordenó que fueran ejecutados. Bueno, esa es la forma en que los tiranos y los totalitarios, todos esos siempre actúan de una manera, como vemos, muy radical. Pero ahí termina esa historia. Y nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta que aquí está escrito todo esto, de una historia que bien conocemos, pero que nos enseña cómo la persecución es una realidad. Y que Dios, en este caso, interviene para librar a Pedro. Pero pensemos que a Jacobo Dios no lo libró, a Esteban Dios no lo libró. Más tarde parece como si Pedro también murió de una manera violenta, y la mayoría de los apóstoles. En este caso, esta muerte de Jacobo en el versículo 2 es el primer apóstol que muere. Pero la historia de los apóstoles es que muchos de ellos murieron de forma violenta, incluyendo seguramente el apóstol Juan, que sería el último de los apóstoles en morir.
Todo eso, claro, no está reflejado en el testimonio escriturístico, pero de algún modo ciertas tradiciones y leyendas, si acaso, pues lo confirman también. Sea como sea, queridos hermanos, la lección principal hoy para nosotros es que el Señor Jesús dice: el que quiera ser mi seguidor, tome su cruz y sígame. Y quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, es decir, esté preparado al dolor, al sufrimiento, a todo lo que supone ser amigo de la verdad por encima de todo. Amigo de la doctrina, creyente en la palabra de Dios sin excepciones. Y que el único reino eterno y el único rey eterno es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la visión bíblica y eso es a lo que hemos de estar preparados nosotros. Y yo muchas veces desde aquí hago constar que esa persecución continúa hoy en nuestro tiempo. No hemos pasado el tiempo de las persecuciones, que en muchos lugares del mundo continúa, que son muchos los cristianos que por ser cristianos dan su vida, o les quitan la vida, en asesinatos, en atentados, en juicios injustos y de muchas formas se ven dañados por el hecho de ser cristianos. Oremos por ellos. Hay un famoso libro de los mártires de Fox, un antiguo escritor del siglo XVII. Ese libro de los mártires de Fox hace una relación hasta su tiempo, hasta su día, de los martirios de muchos cristianos, pero también lo que nos enseña es la realidad de que la causa de esos martirios no era otra que no reconocer a nadie como Señor y dueño absoluto, solamente al Señor de cielos y tierra. Por ese hecho nada más, por no reconocer a las autoridades de este mundo, a los príncipes de este mundo, como señores absolutos, ya por eso tienen la garantía de la persecución, la certeza de que un día u otro serán perseguidos. Y así está ocurriendo hoy en muchos lugares. Oremos por esos hermanos, hagamos como la Iglesia en Jerusalén. Oremos por los hermanos en países musulmanes, oremos por los hermanos en países comunistas, que con su dureza y su tiranía han machacado continuamente a lo largo de la historia el cristianismo. Oremos por tantos y tantos otros lugares que por causas diversas e injustas, pues a veces parece más suave, discriminan, que es una manera también de persecución que se practica incluso en los países cristianos, llamados cristianos. La discriminación a los verdaderos creyentes. Aquí terminamos hoy, hermanos, pero es un mensaje. Es un mensaje para que sepamos que vivimos en precariedad, vivimos en una situación inestable, porque en este mundo no tendremos paz, no tendremos tranquilidad, no tendremos el paraíso. Todo eso está para aquellos que fielmente siguen al Señor día tras día hasta que Él nos llame. Que el Señor os bendiga.